Diana, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias. No, pues feliz de estar en este espacio que suena muy interesante. Diana Restrepo es artista sonora y performer, graduada de percusionista en el Conservatorio de Gany en Francia y con estudios de maestría en la Universidad de las Artes en Berlín. Es cofundadora del colectivo Voz Terra, una organización que revaloriza la biodiversidad a través del sonido, convirtiéndose en un agente de cambio frente a la crisis climática. ¿Cómo definimos quién es Diana Restrepo? Pues yo creo que mi currículum lo cuenta un poco. Yo creo que Diana es una persona muy curiosa, que creo que entiendo que mi propósito en esta vida y lo que tengo que decir, lo poco que tengo que decir o lo mucho, es a través del arte y de la creación. Pero que en realidad lo que importa es eso, más que el lenguaje que escoja es una herramienta y como que tengo muy claro ese propósito de que con una obra mía lo que quiero es tocar a la gente, mover a la gente en sus emociones, en sus preguntas, en sus certezas. Entonces, claro, he dado muchos saltos en mi vida que al final dan cuenta de eso, de un ser que es curioso y que se expresa a través de diferentes lenguajes artísticos. ¿Cuándo se despertó tu interés por la música? Muy niña. Yo vivía en un barrio muy pobre, donde no era, ir al conservatorio era para niños, pues para niños que no vivían en esa clase de barrios. Entonces, nada, como a los 11 años me metí a clases de bandola en el colegio y me enloquecí con ese mundo de la música, pero el profesor se fue y nunca pusieron un buen profesor de música y eso se me quedó en la cabeza. Y más o menos a los 15 años, sí, cuando estaba en quinto de bachillerato, me inscribí en una academia que quedaba cerca a mi colegio y ahí entendí que esa iba a ser mi vida, ahí entendí todo, entendí que la música me daba como la posibilidad de expresarme, que sí, me enamoré del mundo musical, digamos, y ahí decidí a los 16 años, a los 15, perdón, un poco tarde, entre comillas, para la música clásica, que esa iba a ser mi carrera. Uh-huh. Sin embargo, joven para ya identificar un propósito de vida. Sí, eso es un poco, siempre me ha parecido un poco raro, exacto, uno está muy joven, pero si estás hablando de carreras que tienen que ver con lo artístico, sí, yo estudié, me di cuenta que estaba muy tarde y me fui a Francia a estudiar, apenas pude a los 20 años y me tocó, pues siempre digo que yo viví en los 80s en Francia y cuando encuentro gente que vivió en mi misma época que me pregunta, uy, mira, y tal bar, y yo siempre digo que yo hice vida de monje en París, ¿no? Porque lo único que hacía, pues claro, sí, obviamente absorbí esa cultura, pero como estaba tan tarde, me tocó recuperar todas las horas que no había estudiado el instrumento de pequeña. Uh-huh. Te sentiste atrasada, pero a raíz de eso aceleraste tu formación. Exacto, sí, exacto. Yo supe cuando yo decidí estudiar percusión, estamos hablando en la segunda parte de los 80s, en las orquestas, por lo menos en Colombia, y creo que en algunas de Latinoamérica los percusionistas eran los pianistas, que como sabían leer, entonces tocaban, aprendían a tocar xilófono y eso. Yo soy como esa primera generación, bueno, hay una generación anterior, profesores míos que sí estuvieron en Europa, pero digamos cuando decidí ser percusionista, no era una buena, no había posibilidades de formación, digamos, bien integral, y por eso, claro, decidí irme a Francia, y lo que tú dices, me tocó correr mucho para recuperar. ¿Puedes ampliar, Diana, qué se siente vivir de tu propósito? Sí, yo creo que es muy bonito cuando uno sabe lo que quiere, pues cuando uno intuye, ¿no? Siempre nos equivocamos, pero cuando hay un propósito tan profundo en la vida, ¿no? Cuando uno tiene 15 años, 16 o cuando uno tiene 50 también, ¿no? No hay cuestión de edad. Cuando uno decide, esto es lo que yo quiero y hacerlo. Yo desde muy joven he tenido una cosa que creo que sería como el tip
como tú dices, y es no tener miedo al fracaso. Yo creo que lo más importante para poder seguir lo que uno sueña es que yo siempre he dicho, ay, pues yo salto y ya veré. Hay un dicho muy bello de los indígenas americanos que siempre ha sido mi lema, que es salta, el piso aparecerá. Entonces, o caes de pie o caes, o es un fracaso, pero no importa, ¿no? Y creo que esa ha sido una regla en mi vida, ya lo iremos viendo, pero siempre es como, bueno, yo voy a hacer lo que me está dictando mi corazón, porque al final es lo que nos hace felices, ¿no? Y en este año pasado que hemos aprendido tanto con este COVID, que hemos mirado para adentro, ¿no? De qué tan adentro de nosotros vivimos. Pues para mí fue como la enseñanza del COVID, ¿no? Y ahí es donde es importante tener en el haber y en la historia de uno como esas decisiones de no me importa, yo voy a hacer lo que quiera si fracase, pues si fracase vuelvo y empiezo. Ese es como el gran tip. Claro, qué lindo. Y aparte se te ve tan feliz. ¿Cómo comenzó tu historia con el arte sonoro? En el arte sonoro mi historia comienza con esto que te acabo de decir, porque a ver, yo estudié en Francia, amo esa formación, pero es una formación que es un poco tirana, ¿no? La formación francesa es muy, muy buena, te estructura, yo insisto, la agradezco, pero hay una cosa como, tú empiezas a tener un tiranito dentro, ¿no? Como yo tengo que ser buena, lo que haga tiene que ser bueno. Y después de una ruptura muy profunda en mi vida, un divorcio que rompió mi vida, ¿no? Yo ya había quemado mis partituras, quizás tengo que empezar un poco antes. En algún momento de mi vida, por esa curiosidad, un día quemé mis partituras y dije, voy a dejar de ser músico, yo soy una... Literal, las quemé en una hoguera en un solsticio de verano, las quemé como un ritual y dije, vendí mi marimba de 5 octavas, dije, no quiero ser más percusionista porque siento que es una camisa de fuerza. Y después de un tiempo, de un divorcio, de una ruptura en mi vida, me di cuenta que la creación era fundamental para mí, que la creación es como mi aire, mi respiración, ¿no? Es mi soplo de vida, por decirlo de una manera más poética. Y entonces dije, bueno, voy a volver a crear. Y yo como percusionista siempre fui muy corporal. De hecho, en mi statement que leíste, o sea, el cuerpo siempre está ahí. Y cuando empecé como a conocer el performance, dije, pues esto puede ser lo mío. Y resumiéndolo un poco, es que cuando decidí empezar a crear otra vez a través del performance, me di cuenta, gracias a una gran coach que tuve, que fue muy importante en mi vida, que la música no se había ido, que por más que yo quemara las partituras, que por más que yo saliera, digamos, de esa estructura de la música, de las orquestas, de ser solista, de hacer música de cámara, la música era parte de mi estructura. Y ella me ayudó mucho a ver que una posibilidad era el arte sonoro. Y yo tomo esa decisión en el 2011, finales del 2010, 2011, tarde, es decir, otra vez, entre comillas, tarde, porque yo nunca había estudiado ni composición, nada, y entro y digo, yo quiero aprender, y empiezo un poco desde cero, y así es como llega el arte sonoro a mi vida, y se convierte pues como en mi gran herramienta de trabajo. ¿Podrías contarnos alguna obra de intervención? Ok, a ver, bueno, quizás una que tiene mucho que ver con el COVID, por ejemplo, y que también tiene que ver con lo que vamos a hablar luego más tarde de Vosterra. Durante el COVID, toda mi reflexión como persona, no como artista, empezó siendo eso que comenté hace un rato, y era que muchos de la gente que cercana me llamaba como muy desesperada, ¿no? Como, uy, qué desespero este encierro. Y yo decía, bueno, pues sí, no, yo no estoy tan desesperada, estoy más desesperada por lo que está sucediendo afuera. Es decir, me duele más la gente pobre que la está pasando mal, pero yo no estoy tan desesperada y empecé como a hacer toda una reflexión sobre el adentro y el afuera, ¿no? ¿Qué tanto cultivamos este mundo de adentro y qué tanto vivimos en el exterior? Y empecé a darme cuenta que en la medida que tú cultivas ese adentro, pues una circunstancia tan brutal como el COVID, como todo este año que hemos vivido, ya casi 2 años,
la vives diferente, si has cultivado ese mundo interior. Y por supuesto esa reflexión de Diana como persona se pasó a Diana, la artista, pues obvio. Y me dio mucha tristeza, debo admitir, fue muy doloroso para mí. Todo el tiempo sabía que yo estaba bien, pero todo el tiempo estaba pensando en los vendedores ambulantes de este país, que son unas cifras absurdas, en la gente que no tiene recursos. Entonces, lávese las manos cada 5 minutos, no tienen agua potable, o sea, no tienen jabón, no tienen agua potable. Entonces, en esa reflexión sobre el adentro y el afuera, empecé a grabar desde mi ventana a los pregoneros. Yo no sé si pues en algunos países les dicen distinto, pero son los vendedores ambulantes que van cantando sus productos. Empecé a grabarlos y en eso me llegó una invitación de China de cómo estábamos viviendo los artistas el COVID. Hice una obra que se llama Pregones, que es una obra que mezcla, que está ahí en el adentro y en el afuera. Entonces están todas las voces que fui grabando. A mí me gusta hacer listicas, entonces yo anotaba los limones a las 9:30 de la mañana el jueves. Entonces la obra es esos sonidos y luego una Diana que va susurrando, ¿cierto? Que va diciendo por qué le duele y que va leyendo esas listas, ¿no? Hoy pasó el de los limones a las 9:40, pero hay otras mandarinas, en fin. Y en el fondo siempre digo eso, es muy simpático que yo haya escogido el susurro porque en el fondo es un grito. Esa obra es un grito doloroso digamos, de mi impotencia y de mi dolor frente a lo que estaba sucediendo, pues, políticamente y económicamente en este país, ¿no? Con las restricciones del COVID. Ese sería un resumen de una de mis obras. Ajá, entonces el adentro y el afuera, el grito, el susurro, el tener, el no tener, muy interesante. ¿En qué sitio podemos conocer más sobre Diana Restrepo? dianarestrepo.co. Perfecto. ¿Cómo comienza el colectivo Voz Terra, el contacto con la naturaleza? Sí, exacto. Yo creo que antes de Voz Terra es como muy interesante lo que sucede en mi vida. Yo debo decir que hay una perspectiva espiritual que me interesa mucho, ¿no? Siempre estoy como estoy conectada con lo espiritual, ¿no? Que además es muy amplio. Y yo me quería ir a vivir al campo. En el 2017 decidí que me iba a ir a vivir y traté de hacerlo, y más o menos en el 2019 dije, listo, lo hago. Y a la mitad de año entendí que no era el momento, que el universo me estaba diciendo que no era ahí. Y es muy simpático porque a partir de ahí es como algo pasa con mi obra, algo pasa con mi escucha. Yo empiezo a escuchar, a tener más en cuenta a la madre tierra o a la naturaleza en mi obra. Y es como si yo hubiese entendido que si bien no me podía ir a vivir todavía, ¿cierto? Ahí había un propósito. Se va dando, esto lo entiendo un año después, en ese momento como que empecé a coquetear. A mí como artista sonora siempre me ha llamado la atención pues el paisaje sonoro, ir a grabar. El paisaje sonoro implica que grabas, como su nombre lo dice, el paisaje de un lugar, lo que está sucediendo sonoramente. Entonces hay paisaje sonoro urbano y hay paisaje sonoro, digamos, en los ecosistemas. Y empecé a hacer más y más y me empezó a llamar como, había algo que yo no estaba entendiendo en ese momento, y es que creo que estaba abriendo un espacio en mi obra como artista sonora, desde la escucha, a ese paisaje sonoro en la naturaleza. Entonces creo que ahí empieza una relación que en el momento no soy capaz de entender. Y suceden muchas cosas. Y una de las cosas que sucede es que estaba haciendo mucho trabajo con mi barrio, trabajo comunitario. Yo vivo en un barrio donde hay mucho trabajo de comunidad. Y ese año había decidido, en el 2019, realmente trabajar con ellos. Estaba haciendo mucho trabajo comunitario y me invitaron a algo que yo no entendía muy bien qué era, pero me llamaba la atención porque era una invitación a través de Naciones Unidas y tenía que ver con biodiversidad.
Bueno, y finalmente era un ejercicio del museo que nos apoya, el Museo para las Naciones Unidas UN Life. Era un ejercicio de ellos. Ellos tenían una campaña muy puntual de qué haces exactamente tú, así sea pequeñito, hacia el cambio climático. ¿Cuáles son tus acciones? Y era una dinámica en la que nosotros no sabíamos, una dinámica como de acciones, de qué te interesa, de crear un proyecto, y había un proyecto ganador. Y el proyecto ganador fue Vosterra. Entonces, Vosterra nace de 5 personas que no se conocen, que estábamos ahí, que por dinámicas del ejercicio terminamos juntas, y nace como un piloto con el apoyo del museo. Entonces, digamos que contesté tus 2 preguntas porque primero viene, yo estoy viendo como ese acercamiento cada vez más claro de Diana como persona hacia los entornos, hacia los ecosistemas, hacia la voz de la madre tierra, podría decirlo. Y luego, en ese nicho que se está creando en mí misma, llega Vosterra en una invitación maravillosa y con un proyecto que pues ha sido para mí muy gratificante, ¿no? ¿Cómo vivís vos la escucha de la naturaleza? Sí, yo creo que hay y siempre hablo de eso, yo creo que los percusionistas es muy común encontrar percusionistas que hagan arte sonoro, porque los percusionistas tenemos una formación que es muy amplia, ¿cierto? Porque nos educamos primero en la música contemporánea, ¿cierto? Y segundo, nosotros desde el inicio de la formación tocamos una lata. O sea, nos ponen a tocar una lata, nos ponen a tocar una sirena, entonces no es siempre el instrumento divino, el violín, sino que eh, por la música contemporánea y por cómo funciona ese instrumento, creo que nuestra escucha se abre desde la formación. Entonces, siempre digo que yo vengo de ahí, ¿no? Yo soy esa percusionista que aprendió a escuchar de una manera bastante amplia. Y luego, lo que sucede ahí es, hay una cosa muy bella y es cuando uno empieza a trabajar con el paisaje sonoro en la naturaleza. Yo siempre hablo de que al final es un momento de escucha expandida. Cuando yo voy a grabar a la naturaleza, yo tengo 2 opciones. O pongo el micrófono y salgo corriendo, ¿cierto? Para que no haya interferencia. O me quedo ahí muy quieta. En cualquiera de las 2 situaciones, yo suelo hacer grabaciones largas, de 5 a 10 minutos. Tú no te puedes mover, tú no puedes casi ni respirar, ¿cierto? Entonces, si me quedo ahí con los audífonos, tengo una escucha expandida porque a través del micrófono y los audífonos todo se expande. Pero si salgo corriendo y me voy a unos metros, también me tengo que quedar ahí sentada. Entonces, siempre digo que haber empezado a trabajar con Vosterra, a hacer esas salidas de campo y tener que hacer muchas grabaciones de distintos ecosistemas en diferentes horas del día, para mí fue un tema muy bello desde la escucha, porque desde esa escucha profunda, yo también empecé a tener más conciencia, ¿cierto? A tener más conciencia y a luchar con una mirada como antropocéntrica, ¿no? La madre tierra es un ser absolutamente vivo, o sea, hay miles, hay vida ahí en cantidades y uno es un ser más ahí que está de hecho un poco intruso a veces y depredador. Entonces, ese tema de la escucha y de la grabación de los paisajes naturales creo que también empezó a transformarme a mí. ¿Y cómo lo escucho? Para tu segunda pregunta, hay una anécdota muy bonita. Colombia tiene la mayoría de los páramos del mundo, ¿no? Tenemos el 90 y pico %. Y grabar el páramo es muy difícil porque hay mucho viento. Y para los que grabamos sonido, el viento pues es un problema porque es una frecuencia que cuando escuchas la grabación es muy molesta, ¿no? Y yo fui muchas veces desde el 2017 a grabar páramos con una amiga que trabaja en páramos y siempre le tenía miedo al viento, siempre decía, wow, no, esto es muy difícil, esto es imposible. Y la última vez que entré al páramo,
siempre solemos, es un sitio sagrado, ¿no? Es un sitio para nuestras comunidades indígenas sagrado, entonces siempre pues pido permiso para grabar, para escuchar. Y no sé si fue que esa vez pedí permiso de una manera distinta, porque lo que dije fue, quiero entender el viento, quiero poder entrar, quiero que el viento me enseñe a escucharlo y a grabarlo, y si no se puede, no se puede, porque llevaba muchos intentos y no lo lograba. Y me senté a grabar, y de pronto, y eso contesta a tu pregunta, escuché al viento como si fuera una sinfonía. Entonces, escuché al viento como wow, como unos fortísimos acá y luego pianísimo, o como una sección de trombones haciendo un solo, o toda la orquesta, y fue una experiencia muy bonita. Y yo creo a veces que yo escucho, pues que no soy yo, más bien es una invitación a los y las que están escuchando. Es muy bonito escuchar un paisaje sonoro como si fuera una sinfonía, como si fuera una sinfonía, perdón, es una sinfonía, pero a lo que me refiero es como con una cantidad de detalles, por aquí una melodía, por aquí un tono que entra y acompaña esa melodía, o luego hay silencio, o luego está todo sonando a la vez y de pronto un pajarito se queda solo, como escucharlo como una pieza musical. Majestuoso y sofisticado. ¿Cómo fue avanzando Voxterra? ¿Con qué se puede encontrar uno que los visita? ¿Cómo llegaron al proyecto de Sonidos desde la Ventana? Sí, Voxterra nace con un propósito fundamental y es conectar a la gente a través del sonido, a través de la escucha, con la protección de los sistemas, de los ecosistemas naturales. O sea, lo que nosotros desde Voxterra queremos es que al escuchar esos sonidos maravillosamente grabados, además, por eso es tan importante cómo están grabados, la gente desde esa belleza, desde esa conexión con la belleza de la voz de la Madre Tierra, se haga consciente y responsable de que todos nosotros somos veedores, todos nosotros tenemos que cuidar y somos parte esencial, cada uno de nosotros, en la protección de la biodiversidad, del medio ambiente, de los ecosistemas y sobre todo los ecosistemas en riesgo, ¿no? Entonces, Voxterra nace así, por eso nuestro primer capítulo es un humedal, ¿no? Sabemos todos que los humedales son generalmente muy cerca a la ciudad y pues están en grandes riesgos. Este humedal, específicamente el humedal que escogimos nosotros de la Conejera, pues es como el dulcecito de los políticos que se lanzan a la alcaldía de Bogotá, ¿cierto? Entonces, unos lo quieren proteger, otros quieren construir una gran urbanización ahí. Entonces, nos parece importante como empezar por ahí. ¿Qué es fundamental para Voxterra? Es fundamental cuando vamos a un ecosistema, entonces, por ejemplo, si entran al capítulo 1 de Voxterra, que es estos humedales, para nosotros es muy importante la voz de la Madre Tierra, pero también la voz de la gente, ¿no? Porque convivimos, porque somos una parte de ese ecosistema y porque las comunidades tienen un saber, generalmente tienen un saber frente a esos ecosistemas. Entonces, solemos ir, grabar y solemos hacer dos cosas, entrevistar a las comunidades de esos ecosistemas y hacer un círculo de palabra. Eso en nuestra web hay como una pestañita donde están los círculos de palabras y es muy bello porque son las comunidades hablando acerca de cómo cuidar, de cómo se relacionan con ese ecosistema. Y luego tenemos, con cada capítulo también hacemos meditaciones. Esa es una parte muy bella de Voxterra, porque lo que nosotros nos imaginamos, pues a futuro, siempre digo a futuro porque Voxterra es un bebé. Voxterra nació en diciembre del 2019. Es que en lugar de ir a meditar con una cítara, uno diga, bueno, yo hoy voy a ir a meditar con los ríos del Caquetá, ¿no? Entonces es muy bello y todas las meditaciones son una invitación no solamente a relajarse, a meditar y a disfrutar ese sonido de nuestros ríos, de nuestras selvas, sino también a tomar conciencia de que ellos necesitan, de que los ecosistemas necesitan nuestra protección.
Y también Bueno, tenemos sí. otra sección que es una grabadora. Esa, debo decir que ha funcionado un poco menos, porque a la gente la gente prefiere escuchar que dejar su voz, pero la idea es una idea muy linda y sigue, que es, nada, si tú le quieres mandar un mensaje a un río o a un ecosistema o a la madre tierra, o pues ahí hay una grabadora abierta para quien quiera. Donde además podemos escuchar las contribuciones de las personas. Sí, Bien. exacto. Y entonces ahí viene, quizás, Juan, que también me lo preguntaste, ahí viene el tercer capítulo, porque sí hay una diferencia grande entre los dos primeros capítulos y el tercero. Entonces, bueno, Vosterra nació en noviembre, hicimos el piloto, pues obviamente en este humedal por razones muy claras. Luego hicimos en Caquetá, que además es una zona muy linda porque es el piedemonte amazónico, es decir, es el lugar donde la cordillera se junta con el Amazonas, más o menos. Entonces es un ecosistema muy diverso. Y estábamos en esas, estábamos editando el capítulo 2 y llegó el COVID. Entonces, si estás en una plataforma, si estás en un colectivo que está proponiendo que tomemos conciencia para la protección de ecosistemas desde la escucha y llega el COVID, dijimos, bueno, y ahora hay que hacer algo contundente. Y ahí salió esta campaña, que es el capítulo 3, que se llama Desde tu ventana, con la que estamos finalistas en Premio Latinoamérica Verde en la Categoría. categoría comunicación. Y empezó así, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La gente está toda encerrada en el mundo. Entonces lanzamos una campaña que era, grábenos, ¿qué escucha usted en la ventana? Ahí hubo también, fue muy interesante porque eso tiene dos lados, ¿no? Es que escuchas la diversidad desde tu ventana, pero también escuchas la inequidad, ¿no? Eso es muy, muy interesante como en un comienzo quizás pensamos, es que la gente escuche la diversidad y también nos empezaron a llegar audios donde era muy evidente que sí, que había una gran diversidad la que estábamos escuchando por primera vez desde nuestras ventanas, pero que también hubo una escucha de la desigualdad, ¿no? En países como estos. Y con todos esos audios, porque recibimos muchos, invitamos a unos artistas a intervenir esos audios más los sonidos que teníamos de los humedales, y ahí es cuando sale como un vinilo con DJs, dos álbumes con músicos y un cuarto álbum de artistas sonoros un poco más experimental. Eso es como porque a veces la gente entra a la página y claro, hay una diferencia entre los dos primeros capítulos, que es la escucha de estos ecosistemas, y luego este último proyecto que es digamos, el del COVID. ¿Cómo fueron acompañando las repercusiones y Latinoamérica Verde? Sí, Latinoamérica Verde se lo debemos a Héctor Buitrago. Nosotros tenemos uno de los integrantes del colectivo, pues es un músico muy conocido por el grupo de rock Aterciopelados. Héctor fue el que nos propuso la convocatoria y bueno, la hicimos muy contentos. Creo que fue muy interesante haber decidido que nos íbamos a la categoría de comunicación, porque al final Desde tu ventana es un proyecto que tuvo éxito por el componente de comunicación. Vosterra está en un momento pues muy, obviamente estamos ansiosos de ver si nos ganamos el Premio Latinoamérica Verde. Ha sido muy lindo ser finalista y poder como conocer la cantidad de proyectos que hay en Latinoamérica que están apuntando a la biodiversidad, al cuidado del medio ambiente. Eso ha sido personalmente una de las cosas más gratificantes. Ha sido también muy interesante toda la ayuda que te dan los premios, ¿no? Porque te dan formación, te enseñan a armar un pitch. ¿Y por qué digo esto? Porque Vosterra está en ese momento en el que obviamente tenemos varias ideas en la cabeza y queremos seguir trabajando desde lo sonoro, desde la música, siempre volviéndonos a preguntar
¿cuál es el propósito, no? Está muy chévere que hayamos hecho 4 álbumes, que haya cantidad de músicos que estén con nosotros, pero siempre la pregunta fundamental e interna es, hey, sigamos sí, cómo poder seguir haciendo muchos proyectos para que cada vez más la gente, desde la belleza que es la música, desde la belleza del sonido, tome conciencia y pase a la acción. Digamos que eso es como el gran deseo de los 5 integrantes de Voz Terra. ¿De qué se trata la sección Creaciones? Esa es como una idea de Voz Terra que está un poquito quieta porque justamente en este momento estamos como revisando ese mapa interior y decidiendo, bueno, por dónde nos vamos, ¿cierto? La idea un poco es que Voz Terra quiere crear sinergias con otros artistas. Entonces, nos gusta la idea de que si en algún momento, lo acabamos de hacer en este momento con un colectivo que se ganó una convocatoria de podcast, y ellos hicieron unos podcasts sobre el Carraño, que es un lugar de Caquetá. Ajá. Les dimos unos audios para que los usaran, porque nos interesa esas sinergias entre creadores, ¿cierto? Que si un músico quiere usar unas grabaciones del Humedal, lo pueda usar en su próxima creación. Claro. Porque nos interesa como que ese material de Voz Terra también esté a disposición. ¿Cómo es la experiencia de grabar en el medio de la naturaleza y en conjunto con las comunidades nativas? Sí, hay cosas interesantes. Hace poco estuve como en una mesa de trabajo con compositoras latinoamericanas que veía cómo los protocolos, ¿cierto? Los protocolos de salida de campo, cómo nos afectan a las mujeres. Ese es un tema muy interesante porque, bueno, en el campo no tienes el peligro de la ciudad, pero sí, pues siempre tienes que salir muy tarde o muy temprano. O sea, tienes que salir, levantarte a las 4 de la mañana, ¿cierto? O quedarte hasta muy tarde. Y siempre, yo en general prefiero no ir sola. A mí me da un poquito de miedo a veces, lo confieso. Entonces, como que prefiero ir con alguien. Pero cuando vas con alguien, pues está todo ese tema de hay que hacer mucho silencio porque los micrófonos, nosotros grabamos con un binaural, que son 2 orejitas muy bonitas y que lo que hacen es captar el sonido en 360. Son muy sensibles. Entonces, primero está el tema ese de, bueno, de organizarse. Siempre estamos saliendo en la noche o en la madrugada. Pero también es una manera muy interesante de vivir un ecosistema. Es muy diferente cuando uno está... Después se está volviendo para mí una costumbre, aunque no tenga el micrófono, de madrugar mucho, por ejemplo, y ver el despertar de un lugar, ¿no? Porque ahí es muy claro que somos un pedacito más de un universo. Ahí es muy clara qué tan equivocados estamos con esa mirada antropocéntrica, ¿no? Ahí está sucediendo todo. Y todo está interconectado. Entonces también es esa teoría de sistemas como que si tú observas la naturaleza desde una mirada pues muy modesta, empiezas a entender todas esas conexiones. Y en la escucha pues es eso, es llegar, ir a buscar. Por ejemplo, en este capítulo 2 hay como 2 anécdotas simpáticas. Una es que yo quería grabar un búho y estaba con un chico que hace avistamiento de aves, que conoce muy bien la región y viajamos como 1 hora por la noche. Me dijo, no, mira, aquí siempre hay un búho. Y llegamos y el búho cantó, pero el micrófono no estaba prendido. Y cuando lo prendí, el búho se cayó. Entonces, ese audio se llama el búho nunca quiso cantar, pero igual grabé. O muy lindo con él, esa era como la primera vez que estaba grabando cosas específicas. Estaba grabando un pajarito un ave que se llama gallito de roca, que tiene un sonido muy particular porque es un sonido muy gutural. Entonces, nada, como estar horas esperando a que se aparearan. Hay ciertas horas, él los conoce muy bien, entonces mira, ahora van a ir hacia allá. Eso es muy lindo. Y para mí siempre digo que es todo, que
que es escuchar, al final no, en mi caso, yo no estoy buscando la gran grabación y captar el ave que nunca nadie ha captado, sino para mí es casi que un acto de respeto, ¿no? Y de casi que de postración frente a esa vida que suena. Una vez que lograste la grabación y tenés el soporte digital, ¿cómo es el trabajo luego en el programa con la computadora? ¿Tratás de ser fiel al sonido o co-creás con la naturaleza, digamos? Esa es una pregunta muy interesante porque cuando estoy como Diana Restrepo, como parte de Vosterra, lo que hacemos Daniel Roa y yo, que somos los que trabajamos con la parte sonora, nosotros cero intervención. O sea, para nosotros es fundamental grabar muy bien, por eso grabamos los dos con binaural, entonces tenemos material igual en calidad. Y lo único que hacemos, y son muchos días, es escuchar otra vez todo o sea, si la grabación dura 10 minutos, no sé, en Caquetá salieron 120 piezas al final, eso implicó horas y horas de escucha. En Vosterra no alteramos nada, absolutamente nada. Tenemos unos settings muy sencillos como para hacer el audio final, pero no queremos alterar. Queremos que cuando la gente entra a Vosterra y se pongan los audífonos, además el hecho de ser binaural, lo llevemos a ese lugar. Diana, la artista sonora, fuera de Vosterra, sí, claro, intervengo, sí, juego con la naturaleza. Yo ahora esa obra se va a estrenar en noviembre, diciembre. Ahora estoy en un proyecto muy bello que se llama Territorio Sagrado y digamos, la Comisión de la Verdad con la firma de la paz en Colombia se acaba. Y son 6 mujeres protagonistas del conflicto colombiano. Excombatientes, víctimas, lideresas. Ellas son 6 y yo hago el séptimo personaje, que es la voz de la madre tierra. Entonces, ¿por qué te hablo? Yo ahí haré las dos. Haré sonidos muy, muy puros, que pues digamos que seguramente mezclaré, pero mezclaré, digamos, el de un ecosistema con el otro, pero trataré de que esa voz sea muy pura, de no poner ni plugins ni efectos, pero habrá otra parte en la que yo componga con esos audios. Entonces, son las dos. Pero en Vosterra lo que queremos es como pureza. Bueno, felicitaciones por esa convocatoria. ¿Cuál es tu percepción entre el contraste de la naturaleza y la urbanización? Sí, eso es un poco raro porque si te contesto como artista sonora, para mí todo es una sinfonía. Entonces, la última obra del año pasado es Paisaje Sonoro Urbano y escucha los buses y los pitos. A mí eso me gusta. Como artista sonora me gustan los dos porque son paletas diferentes, ¿cierto? Porque para mí son, exacto, sí, pienso que cuando yo escucho o grabo, yo escucho los entornos sonoros como una pieza musical, pues para mí son dos piezas distintas, ¿cierto? Ahora, para Diana Restrepo, como la persona que soy yo a mis 57 años, ¿cierto? Que quiero cuidar la naturaleza, que quiero ser, que quiero que mi vida sea coherente frente al cuidado del medio ambiente, pues obviamente quisiera que no tuviésemos tanta polución auditiva, ¿cierto? Tanto ruido, obviamente. Entonces, estoy dividida. Si me pones a escuchar, pues claro que para mí es muy interesante irme yo qué sé, a la calle más caótica de esta ciudad y grabarla. Pero eso tiene un precio, ¿no? Bueno, con oídos de música, sin duda, cada sonido tiene su cualidad. Sí, digamos que hay hay una aproximación estética ahí, en ir a grabar la calle más bullosa de Bogotá. Lo que sí es cierto es que cuando escuchas un paisaje sonoro de un ecosistema, hay una aproximación desde la estética, pero también hay algo que sucede en ti. Es que yo estoy convencida que poder escuchar nuestros ecosistemas tiene un efecto muy rápido en tu conciencia.
¿cierto? En decir, wow, y es esto lo que estamos dañando, es esto lo que estamos a favor del extractivismo, estamos secando ríos, y cuando escuchas un río en toda como su potencia, hay algo que sucede más allá de lo racional. ¿Cuál es tu sueño con Voz Terra? Pues el sueño más cercano es que nos ganemos premios latinoamericanos. No, el sueño como Serra creo que es poder seguir, y lo que te decía hace un rato, como que cada vez podamos tener más seguidores, pero no porque somos un proyecto chévere, sino que esos seguidores se concienticen, ¿no? Yo siento que sí, que podamos desarrollar pues varios proyectos que tenemos en mente, ¿cierto? Pero, pero, pero lo que realmente me mueve a mí, y creo que pues, a todo el equipo de Osterra, es poder poder abrir un camino obviamente desde el gozo de lo estético, para que cada vez se muevan más las conciencias, ¿no? Que podamos cada vez poder decir, sí, sí, hicimos 5 álbumes, participaron muchos artistas, pero ¿qué está pasando en la industria musical? ¿Con qué está colaborando Voz-Terra para que cada vez seamos más respetuosos de la biodiversidad y seamos más sostenibles? Es una ventana abierta para que cualquier usuario pueda conectarse y escuchar los ecosistemas de la naturaleza. Es vozterra.com. Y luego está dividido por los capítulos que conté, 1 y 2, es muy claro ir a escuchar esos ecosistemas. El 3 es toda la campaña con la que somos finalistas, Desde tu Ventana. Y luego en las pestañas de al lado, muy lindo, por ejemplo, las meditaciones, regalarse esas meditaciones. Bueno, vamos a ver cómo armamos este ecosistema también. Muchísimas gracias, Diana. No, a ti por la invitación y por ese proyecto tan bello que estás haciendo, como con esas diversas miradas que estás invitando, ¿no? Que es muy importante sentir que estamos todos empujando el mismo bus.